Bien, ya se las compartí, no sé si sea claro para ustedes. Sí, ingeniero, sí se ve. Ya se ve. ¿Ya se ve? Ok, perfecto. ¿Sí se escucha bien? ¿Les llega bien la señal? Sí, ahorita sí. Todo bien. Bien, vamos a esperar un minuto, en lo que se van un minuto todos los demás y ya empezamos, ¿de acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Bien, jóvenes, vamos a empezar. No sé si les llegue bien la señal y si me están escuchando bien, ¿sí? Si es así, pues avísenme y empezamos. Sí, que se escucha bien. Bueno, yo sí. Bien, ok, entonces vamos a empezar. Estábamos viendo, jóvenes, los principios de la ley de Darcy. Haciendo un resumen, jóvenes. En clases pasadas estuvimos planteando cómo se da el flujo a través de conductos, el flujo de agua a través de conductos cerrados, como es el caso de tuberías. Hablamos un poco de los principios que rigen la forma en que se desplaza el agua a través de un conducto que lo confina bajo cierta área hidráulica constante, lo cual básicamente ustedes vieron en el diseño o en la parte que tiene que ver, jóvenes, con el régimen establecido en tuberías. Hablamos un poquito del régimen propuesto por Pauseli. Hablamos un poco del concepto de velocidad de descarga bajo el principio de Muscat y hablamos, jóvenes, de cómo el flujo, dependiendo de cómo se mueve y de cómo se generan ciertas fuerzas internamente entre sus láminas o entre sus fibras, pues se puede establecer, jóvenes, cierta condición de cierto tipo de régimen que hemos clasificado tanto en un flujo laminar como un flujo turbulento. Eso en un conducto de área hidráulica constante, pues queda establecido bajo un parámetro que hemos llamado número de Reynolds. El concepto de un flujo laminar se establece bajo el principio de que la velocidad de descarga con el cual se está desplazando el agua a través del conducto, pues nunca va a rebasar a la posible velocidad crítica que se pueda tener bajo ese conducto para ese diámetro. A eso es lo que hemos llamado un régimen laminar y que comúnmente en un régimen de tipo laminar se considera que el flujo es establecido. Definimos como flujo establecido aquel que permanece constante en un flujo permanente y la velocidad del mismo permanece constante a través del tiempo. En esas condiciones, la transferencia de energía es una función directa de la velocidad. Bien, cuando la velocidad de descarga con el cual se está desplazando el líquido sobrepasa a la crítica para ese conducto según su área hidráulica, pues entonces el régimen de flujo pasa a ser turbulento. En esas condiciones ya el flujo no es establecido y la velocidad que define la cantidad de movimiento de la materia que se está desplazando ya no es constante a través del tiempo, y en esas condiciones la transferencia de energía ya no es proporcional a la velocidad. Eso es lo que planteamos, o eso es lo que estuvimos hablando en clases pasadas, cuando más o menos explicamos cómo es el movimiento del agua a través de conductos cerrados. Esos mismos principios los toma en cuenta Darcy y los mete, jóvenes, a determinar las condiciones hidráulicas del suelo. Es lo que hablamos la última clase. Y por ahí, jóvenes, establecimos lo siguiente: de acuerdo a los estudios hechos por Darcy, en el cual, jóvenes, Darcy realizó una serie de estudios donde definió cómo se daba el movimiento del agua a través de medios porosos.
En este caso, los medios porosos fueron construidos con cierto material que en este caso fue suelo. O en otras palabras, lo que hizo Darcy fue definir cómo es la conductibilidad hidráulica y cómo se dan las condiciones de flujo a través de los suelos, tomando al suelo como un medio poroso constituido por una masa sólida conformado por un conjunto de partículas individuales que se acomodan entre sí, formando así un esqueleto sólido impermeable. Ese esqueleto sólido impermeable deja una infinidad de espacios vacíos o de huecos que en comunicación unos con otros pues formarían un sistema de canales. Un sistema de canales por el cual existe la manera de que el agua se pueda mover a través de ellos y bajo ese espacio pues se puede dar la continuidad de la masa líquida que se puede desplazar como si fuese agua gravitacional. Pero que en este caso, a diferencia de las condiciones que se dan en el movimiento del agua a través de tuberías, pues el área hidráulica ya no es constante. El área hidráulica va a depender mucho, pues, primeramente, del tipo de suelo por el cual se esté moviendo. Segundo, va a depender del tamaño de las partículas que constituyan ese suelo, de la forma, de la textura y sobre todo de la graduación. De tal forma que a través del estudio o de los estudios o los trabajos o resultados obtenidos por Darcy, encontró, jóvenes, que cuando el agua se mueve a través del sistema de canales que forman los espacios vacíos de un suelo, pues lo hacen a través de una velocidad de descarga que comúnmente está relacionado al tamaño de las partículas del suelo. En el caso muy específico de una tubería, la velocidad de descarga está directamente relacionada al tamaño del hueco o el tamaño o el diámetro interno de la tubería. En el caso específico de un suelo, esa velocidad no depende o no está relacionada al tamaño del hueco, porque el hueco, les repito, es algo que es totalmente no uniforme y es totalmente difícil de poder precisar cuánto vale ese tamaño de hueco. Por lo tanto, Darcy determinó que la velocidad de movimiento del agua a través de un suelo pues está directamente relacionada al tamaño de las partículas sólidas del suelo. Y encontró que comúnmente las partículas del suelo, las partículas sólidas del suelo, dejan espacios vacíos muy pequeños y que esos espacios vacíos van haciendo más pequeños en la medida que las partículas del suelo también van haciendo más pequeñas. De esta manera encontró que la velocidad con la cual se mueve el agua a través de los espacios vacíos de un suelo es sumamente lenta, comúnmente para todos los suelos, excepto pues aquellos suelos que tienen partículas clásicas muy gruesas y sobre todo carentes de finos. Es decir, determinó que para todos los suelos, excepto las gravas y las arenas de grano grueso, mal graduadas, carentes de finos, pues se establecen velocidades de descarga menores a la posible velocidad crítica según el tamaño de los espacios vacíos del suelo. En otras palabras, bajo los principios de Muscat, Darcy encontró que en todos los suelos, ¿sí? por su naturaleza, excepto en las gravas y les repito, en las arenas de grano grueso, carentes de finos, de tamaño muy uniforme en sus partículas, pues en todos los demás suelos las velocidades de descarga nunca rebasan a la crítica en función al área hidráulica del espacio vacío que dejan las partículas sólidas del suelo. Esto genera entonces que en todos los suelos el régimen de flujo va a ser de tipo laminar. Consecuentemente, si el régimen de flujo es de tipo laminar, pues entonces, jóvenes, se considera que es establecido. Y bajo ese principio, entonces, la velocidad de flujo está directamente relacionada a la energía y a la resistencia. Bueno, dentro de los trabajos o los resultados que obtuvo Darcy, encontró
que en esas condiciones, como la velocidad de flujo es tan lenta, prácticamente la resistencia o la restricción que se tiene en el desplazamiento relativo de las diferentes fibras del agua prácticamente también es nula. En otras palabras, la fuerza viscosa o la restricción viscosa prácticamente es nula en comparación a la restricción que se tiene por fricción en el contacto de aquellas fibras del agua que están en contacto con la fase sólida. De aquí entonces despreció la restricción viscosa y encontró que la resistencia que se opone a que el agua se mueva a través del suelo o a través de los espacios vacíos del suelo está directamente relacionada a un coeficiente de rugosidad entre la fase líquida del suelo y la fase sólida de este. A ese coeficiente de rugosidad en un suelo lo llamó coeficiente de permeabilidad. De tal manera que encontró una relación directa entre lo que es la cantidad de movimiento, la energía que provoca dicho movimiento, la cantidad de movimiento, que puede ser cuantificada bajo un valor vectorial de primer orden que llamamos velocidad de descarga, la energía que provoca el movimiento, que bajo el principio de Bernoulli lo llamamos gradiente hidráulico, y la resistencia que opone el mismo medio a que el agua se mueva a través de sus espacios vacíos. De esta forma estableció esta relación que hemos llamado ley de Darcy y con la cual comúnmente llevamos a cabo el diseño geohidráulico de cómo es la transferencia de energía entre el agua y la fase sólida del suelo y con lo cual diseñamos geotécnicamente las obras hidráulicas. Bien, Darcy encontró también que el régimen de flujo que se establece a través de medios porosos confinados dentro de una cámara y que todo el dispositivo lo llamamos permeámetro, pues se encontró, jóvenes, que como la velocidad del flujo es tan lenta, la carga asociada a la cantidad de movimiento comparable a las cargas asociadas que se deben al peso propio de la masa líquida y que se deben a la posición de las fibras, pues prácticamente es despreciable, a tal grado que es muy común que para efectos prácticos de diseño, en el diseño hidráulico en un suelo, la carga de velocidad se desprecie. De esa manera, la carga hidráulica total simplemente se estima como la suma correspondientes a las cargas de presión más las cargas de posición. Bien, eso es lo que estábamos explicando en la clase pasada y eso son básicamente las conclusiones esenciales que sacó Darcy. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Inge. Bien, jóvenes. ¿Vamos bien? Sí, Inge. Bien, jóvenes. Entonces, antes de meterme a cómo aplicamos la ley de Darcy en el diseño geohidráulico en suelos, voy a hablar, jóvenes, de principio de energía cinética y energía dinámica en un suelo. Es decir, el principio que nos lleva a un concepto que hemos llamado gradiente hidráulico. Bueno, les había dicho, en todo régimen de tipo laminar, en el cual se considera que el flujo es establecido y bajo esa condición la velocidad de flujo es constante a través del tiempo, las condiciones que determinan la transferencia de energía en base al área hidráulica y a la cantidad de materia que se está desplazando con cierta cantidad de movimiento, pues eso, jóvenes, queda establecido bajo un principio que hemos llamado principio de la conservación de la energía. El principio de la conservación de energía dentro de un líquido, pues fue explicado, jóvenes, por Peuzeli y lo llamamos comúnmente principio de cargas hidráulicas. Bien, muy rápido voy a explicar el principio
para después de explicar dicho principio, pues hacer referencia a este y poder determinar, jóvenes, pues el concepto que está definiendo el por qué se mueve el agua y cómo se mueve el agua, y en función a esto, cómo tomo en cuenta las condiciones hidrodinámicas del movimiento del agua a través de un suelo, en el desplazamiento de la masa líquida a través de sus espacios vacíos. Bien, voy a cambiar de diapositiva, jóvenes. Y vamos a dar un poquito del principio de cargas hidráulicas y cómo tomamos en cuenta esas cargas hidráulicas dentro de un suelo. Bien, déjenme salirme de aquí. Bien, jóvenes. Cuando ustedes vieron los conceptos básicos de tuberías, establecieron, jóvenes, que la carga hidráulica total en cualquier molécula de una masa líquida queda establecida bajo la contribución de la suma de tres cargas. Es decir, el concepto que llamamos carga hidráulica total. Bien, perdón, cambié la diapositiva, no sé si ya la tienen ustedes, si la están viendo. Sí. Bien, entonces, lo que llamamos carga hidráulica total, según el principio de Bernoulli, es la contribución de la suma de la carga de posición más la carga de presión más algo que hemos llamado carga de velocidad. Bien, en este principio estamos pensando primeramente que existe una materia, es decir, hay una relación entre energía y materia, de tal forma que en un cuerpo líquido hay una relación entre su masa y la energía que pueda tener. A la energía que tiene un líquido como resultado simplemente de su masa, le hemos llamado carga de presión. Y esto simplemente se debe al peso propio de la materia. Por lo tanto, si estamos diciendo que en un líquido existe cierta energía, pues estamos pensando que entonces existe cierta cantidad de materia. Y hay una relación entre materia y energía, y esta relación, jóvenes, es la que define básicamente los principios de conservación de energía y conservación de materia, o conservación de masa. Bien, el principio establece lo siguiente, ¿sí? Si existe materia líquida, ya existe energía, simple y sencillamente por el peso específico de la materia. A esa carga o a esa energía que se debe simplemente a la materia, le hemos llamado carga de presión. Bueno, aparte de la carga de presión que tiene la materia líquida, se establece, jóvenes, una carga que tiene que ver con la inercia de la materia. La inercia de la materia en un cuerpo líquido va a depender de la posición de sus fibras. Y esa carga comúnmente está referenciado a cualquier plano horizontal que ustedes planteen, y comúnmente la llamamos carga de posición. Estas dos cargas definen la energía cinética que tiene cualquier molécula de agua simplemente por su materia. Es decir, simplemente porque tengo masa, y como masa tengo cierto peso gravitacional asociado a la aceleración de la gravedad, y porque tengo cierta carga inercial que depende de la posición de las fibras. Bueno, esta energía inicial que tiene la materia y que hemos llamado cargas estáticas, ¿sí?, pues simplemente se deben a la materia. Ahora bien, si la materia se desplaza, pues entonces hay una energía asociada a la cantidad de movimiento. A esa energía asociada a la cantidad de movimiento, pues le hemos llamado carga de velocidad.
De tal forma que en este principio de energía están concentrados los tres principios básicos que definen las condiciones que determinan la forma en que se transfiere la energía entre un líquido y un cuerpo sólido. Es decir, tengo el principio básico de conservación de energía, el principio de conservación de materia y el principio de conservación de movimiento. Es decir, materia, movimiento y energía pues están ligados dentro de un mismo fenómeno, el fenómeno que tiene que ver con el desplazamiento de la masa líquida. Bueno, Bernoulli estableció, jóvenes, esa relación entre esos principios y determinó lo siguiente, que la carga hidráulica total en cualquier partícula I dentro de la masa de un líquido, pues se estima como la contribución de las energías cinéticas por posición, por presión, y a eso le sumamos la contribución de la energía dinámica que tiene que ver con el movimiento. De aquí entonces, para poder plantear cuánto vale esa carga hidráulica total, y en este caso lo voy a hacer específicamente y en particular en un suelo, pues entonces vamos a suponer pues que tenemos un suelo en donde parte de la masa del suelo está totalmente ocupada por agua y esa agua es agua gravitacional o agua libre. Consecuentemente, esa condición solamente se da si estoy pensando que la masa del suelo se encuentra en condiciones totalmente sumergidas. Y pensemos que es el caso. Pensemos que en este diagrama que tenemos ahí a la vista, pues yo tengo un suelo por debajo del nivel de terreno natural y tengo cierta condición de sumersión en el suelo dentro de un líquido por debajo de cierto nivel de aguas freáticas. Y entonces pensemos que dentro de este espacio de la masa del suelo yo puedo aislar hipotéticamente cierta área hidráulica. De esa manera puedo establecer el principio o la relación entre el principio de energía, materia, movimiento y espacio. En este caso, el espacio es lo que hemos llamado área hidráulica. Bueno, pues pensemos, jóvenes, hipotéticamente que yo puedo aislar cierta área hidráulica dentro de la masa del suelo de tal manera que dentro de este espacio hipotético yo puedo definir cierta región de flujo con cierta área hidráulica. Bien, se supone, jóvenes, que si yo hago eso, entonces estoy planteando que hipotéticamente aquí lo que tengo es una tubería. Una tubería donde su área hidráulica no es un espacio hueco total, sino que el espacio interno de la tubería pues está constituido por un medio poroso. Y este medio poroso pues es un suelo. De tal manera que si hipotéticamente planteamos que en las fronteras de la región de flujo que estoy aislando hipotéticamente dentro de esta masa de suelo, yo planteo dos puntos o dos partículas de agua, dos moléculas de agua, una en la posición I y otra en la posición J, pues entonces, jóvenes, y estoy pensando que la masa de suelo se encuentra sumergida en un líquido y estoy pensando que los espacios vacíos que dejan las partículas sólidas son un sistema de canales en donde hay continuidad en la masa líquida, pues entonces puedo plantear el principio básico de cargas hidráulicas, de acuerdo a lo que establece Bernoulli. De esta manera, si hipotéticamente en las fronteras de la región de flujo que estoy aislando, supongo dos partículas de agua, una en la posición I y una en la posición J, y determino sus cargas hidráulicas totales, pues entonces para esto, primeramente, necesito determinar la energía que tiene la partícula nada más por la posición que tiene.
ya que esta partícula es una de tantas fibras que conforman a toda la masa líquida que se encuentra por debajo del nivel de aguas estáticas del suelo. Para esto, entonces, necesitamos, jóvenes, plantear un posible plano de referencia, que puede ser cualquier plano horizontal que ustedes quieran. Lo voy a poner, jóvenes, por debajo a la posición de ambas partículas para que esas cargas sean positivas. De esa manera, nada más por la posición que tiene esta partícula al plano hipotético de referencia que planteamos, pues ya tengo una carga que tiene que ver con su resistencia inercial. A esa resistencia inercial o a esa carga que se debe a la inercia de la molécula de agua, pues la llamamos carga de posición, que en este caso la voy a llamar ZA. De esta forma, ZA define la carga o la energía que tiene la molécula de agua nada más por la posición que ocupa y que está referenciada a un plano de referencia. De esa misma manera también puedo sacar o puedo determinar la carga de posición que puedo tener, por ejemplo, en una molécula de agua en la posición J. Claro, siempre y cuando yo refiera esa carga inercial al mismo plano de referencia. Tomando como referencia o tomando como relación el mismo plano, pues entonces puedo determinar la carga de posición en la partícula A, vista como columna vertical, y la carga de posición que puedo tener en la partícula J. Hasta allí simplemente yo puedo determinar en relación a esto, pues ya las cargas o la energía que tiene el agua, nada más por la posición que ocupa dentro de todo el espacio geométrico que definen las condiciones hidráulicas. Si quiero ahora definir, jóvenes, la carga de presión, pues la carga de presión tiene que ver con el peso propio de la columna de masa gravitante líquida sobre el punto en cuestión o sobre la partícula en cuestión. Para esto, jóvenes, comúnmente utilizamos el principio de los vasos comunicantes. El principio de los vasos comunicantes nos lleva, jóvenes, a un medidor de presión que hemos llamado piezómetro. De tal forma que si quiero saber cuánto vale la carga de presión que tengo en un punto dado, pues necesito colocar un dispositivo que mida esa presión. Comúnmente en un suelo ese dispositivo lo hemos llamado piezómetro. Si nosotros instalamos la punta del piezómetro exactamente en la posición de la partícula que nos interesa medir su carga de presión, y el piezómetro al final de cuentas simplemente es un conducto que está basado en el principio de los vasos comunicantes, en el cual yo puedo permitir que el agua se pueda mover a través del conducto y que esa cantidad de agua se mueva y se desplace a través del conducto hasta que la misma agua busque su propio reposo o su propio equilibrio. De esa manera puedo establecer la columna gravitacional de agua que define la carga cinética de presión en un punto. Si hipotéticamente yo instalo un piezómetro y la punta del piezómetro la instalo exactamente en la posición de la partícula que me interesa medir su carga de presión y permito que el agua ascienda a través de ese vaso comunicante y el agua en su ascensión se llega a posicionar en un nivel libre de presión neutra y ese nivel libre de presión neutra coincide con el nivel freático, pues entonces puedo pensar que las condiciones las presiones del agua están en una condición hidrostática, es decir, puedo pensar que no existe movimiento del agua. En otras palabras, si instaláramos un piezómetro y la punta de ese piezómetro llega a la posición de la molécula en la posición I e instalo un segundo piezómetro en la posición de la molécula J y los niveles de agua en ambos piezómetros coinciden con el espejo del agua,
Pues eso me dice que las cargas hidráulicas totales en cualquier molécula de agua dentro de la masa del suelo son iguales. Y si las cargas hidráulicas totales son iguales, pues entonces no hay movimiento de agua. A esa condición le hemos llamado condición hidrostática de presión. En otras palabras, esa condición explicada es cuando este nivel hipotéticamente estaría aquí y este nivel hipotéticamente estaría aquí, y ambos niveles coincidirían con la posición neutra del agua en el cual se encuentra sumergida pues la masa líquida del suelo. Bajo esas condiciones, Profesor, sí. ¿Perdón? una pregunta. No escuché, perdón. Una pregunta. Sí. ¿Hay una norma que indique a qué distancia se tienen que poner los piezómetros o es a una distancia que se considere? No, los piezómetros se instalan donde a ti te interesa medir la presión. En condiciones reales, tú defines dónde te interesa instrumentar esa presión y comúnmente existen una infinidad de elementos que, existen varios tipos de presiones. Todos están basados en el principio básico de los vasos comunicantes, pero unos miden la presión bajo el principio intrínseco de lo que llamamos vaso comunicante. A ese piezómetro le llamamos piezómetro abierto, que comúnmente también lo hemos llamado piezómetro de Casagrande, ya que fue Casagrande el que lo instrumentó. Pero hoy en día existen una cantidad de elementos que miden la presión del agua a través de celdas hidráulicas o celdas neumáticas. De ahí salen los piezómetros que llamamos piezómetros hidráulicos y piezómetros neumáticos. Comúnmente, si el piezómetro es hidráulico o es neumático, lo puedes instalar a cualquier profundidad donde tú quieras. El único problema es que hay que saberlo instalar y hay que saberlo purgar, porque si no saben eso, la celda nunca va a trabajar. Un piezómetro neumático o hidráulico, una vez instalado, si es que fue bien instalado y se purgó adecuadamente, te va a dar datos inmediatos. El problema con un piezómetro abierto, tipo Casagrande, es que tengo que esperar a que el nivel del agua vaya ascendiendo poco a poco en la medida de la conductibilidad hidráulica del suelo. Y eso se puede llevar cierto tiempo dependiendo del tipo de suelo. Por eso muchas personas dicen, bueno, pues vamos a meter piezómetros hidráulicos o neumáticos. Realmente yo en lo particular, en mi concepción muy particular, le tengo mucho más confianza a un piezómetro abierto, aunque se tarde más, que a un hidráulico o a un neumático. ¿Por qué razón? Porque existe una gran cantidad de condiciones que pueden modificar la celda de presión. Y muchas veces, les repito, si no se saben instalar, pues para empezar, se instalan pero nunca dan ninguna lectura. Y cuando no se instalan bien y no se purgan bien y por ahí se dañaron en el proceso de instalación, lo más probable es que me den lecturas que son erróneas. A tal grado que pues muchas veces yo prefiero, y les repito, esa es mi concepción muy particular, ¿sí? Mejor esperar el tiempo requerido en un piezómetro abierto, porque al final de cuentas un piezómetro abierto, si no se instaló bien, simple y sencillamente, jóvenes, no va a tener columna de agua, nunca va a tener. Pero si fue bien instalado, pues simplemente lo que necesito es darle tiempo, ¿sí?, a que el agua se mueva a través del conducto y busque su propio equilibrio, y en ese momento sabré que esa es la presión real que tiene el agua, sin ningún problema. Si es así, si van a meter termómetros de tipo Casagrande, pues lo que les recomiendo es que los instalen, la punta
la celda permeable del piezómetro se instale en los lentes permeables del subsuelo. De esa manera tendrán una rehabilitación del permeámetro más rápido que si los instalan, por ejemplo, en un depósito impermeable, como puede ser un depósito de arcilla o un depósito de limo. Pero comúnmente los depósitos de material fino vienen intercalados por ciertos lentes de arena que son mucho más permeables. Es allí donde tendrían que instalar los piezómetros. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muy bien. Muchas gracias, profesor. Bueno. Ok. Entonces, volviendo al principio de que la única manera de conocer la carga de presión en un suelo es instalando piezómetros y midiendo las columnas de agua con base al posicionamiento que adopta el espejo libre del agua, pues entonces con base en ello podemos plantear lo siguiente. Podemos determinar las cargas hidráulicas totales en diferentes puntos. En este caso, puedo hacerlo, por ejemplo, como ya lo estipulamos en el diagrama anterior, en un punto I y en un punto J. Les había dicho, bajo el principio de Bernoulli, las cargas hidráulicas totales se estiman como la contribución de esas tres cargas. Pero para empezar, lo primero que voy a medir son estas dos. Esta se va a determinar en función a la total estática. No hay manera y no hay un dispositivo, o al menos no en suelos, que me mida la carga de velocidad. Por lo tanto, el principio de carga de velocidad es algo que se determina en función a estas dos. Y claro, instalando al menos dos puntos de comparación. Es decir, un piezómetro por sí solo no me va a ayudar a determinar la carga de velocidad. Es más, un piezómetro por sí solo no me da pauta a que yo pueda determinar si existe flujo de agua o no. Es por eso que es conveniente instalar varias celdas a diferentes profundidades para poder realizar una comparativa de las cargas hidráulicas totales, pero cinéticas, es decir, las estáticas. Voy a empezar a medir las estáticas. Conociendo las estáticas, entonces puedo determinar las dinámicas. ¿Se entiende? ¿Lo podría volver a repetir, por favor? Sí. Para que yo pueda estimar o yo pueda determinar el principio de la carga hidráulica total en un suelo, bajo el principio de Bernoulli, pues en teoría tendría yo que establecer la suma de la contribución de estas tres cargas. Las dos primeras son cargas estáticas, se deben simplemente a la materia. La segunda se debe al movimiento. Bien, estas dos cargas, las estáticas, las que se deben a la materia, son las que medimos. Ya que esto no se puede medir, o al menos no en un suelo. No existen dispositivos que me midan la carga de velocidad. Por lo tanto, la carga de velocidad es algo que se determina en función a estas dos cargas. Para que nosotros podamos determinar la carga de velocidad, es preciso conocer las cargas estáticas, pero para eso necesito al menos dos puntos de medición, como es el caso. Poner dos puntos en el cual podamos aforar las cargas estáticas. Si ustedes solamente instalan una celda de medición y solamente instalan un piezómetro, eso no les va a permitir determinar si existe movimiento de agua y sobre todo tampoco les va a permitir determinar la carga de velocidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, es por eso que cuando se lleva una instrumentación para medir las cargas de presión en un suelo, se deben instalar
varios celdas pisométricas a diferentes profundidades o a diferentes posiciones. De esa manera se puede estimar las condiciones de cómo se mueve el agua y con qué velocidad lo hace. Bueno, regresando. Para poder estimar entonces las condiciones del movimiento del agua, basta con medir estas dos. ¿Vamos bien? Si nosotros, jóvenes, establecemos en dos puntos de comparación cuánto valen sus cargas hidráulicas cinéticas y si estas valen lo mismo, si en un momento dado la magnitud de esas cargas que tienen que ver con la contribución de la carga de posición y la carga de presión en ambos puntos son iguales, pues entonces se está hablando de una condición de presiones estáticas. Y en esa condición de presiones estáticas simplemente hay presión de poro, pero no hay flujo de agua. Para que exista flujo de agua, necesito que las cargas hidráulicas estáticas en dos puntos de comparación sean diferentes. A esa diferencia, ¿sí?, le hemos llamado pérdida de carga. Es lo que Bernoulli llamó pérdida de carga. La pérdida de carga simplemente es la diferencia de energía que hay en el agua. Y si existe esa diferencia de energía en el agua, pues entonces existe, jóvenes, un flujo de agua, y si existe flujo de agua, pues entonces existe un estado de presiones hidrodinámicas. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda? Sí, Inge. Sí. Por ejemplo, en el primer caso, que las cargas sean iguales, entonces, ¿quiere decir que no está completamente en sumersión? ¿O sí? No, sí. Pero no. Sí, es... Ok, gracias. Sí, a ver. Para que exista carga de presión, el suelo tiene que estar sumergido. No van a instalar un piezómetro, ¿sí? Vamos, no vayan a instrumentar cargas hidráulicas en un suelo por encima del nivel de aguas freáticas, jóvenes. ¿De acuerdo? Porque el piezómetro lo que mide es la carga de presión. Y la carga de presión solamente se establece cuando existe continuidad en la masa líquida. Y eso solamente lo tengo en una condición, en un suelo, hablando de suelos, Hablando de suelos, las condiciones de continuidad en el líquido solamente se tienen, jóvenes, en una condición total de sumersión. Es decir, por debajo del nivel de aguas freáticas. Por encima del nivel de aguas freáticas, aunque el suelo esté saturado, ya les expliqué, una condición de saturación por encima del nivel de aguas freáticas, eso no es continuidad en el líquido, eso simplemente es tensión superficial, y por eso, bajo un fenómeno que llamamos capilaridad, el agua ascendió y saturó los espacios vacíos. Pero eso no te da continuidad en el peso gravitacional de la masa líquida. Consecuentemente, si ustedes instalan un piezómetro en un suelo saturado por encima del nivel de aguas freáticas, pues nunca les va a medir nada, porque no existe carga de presión. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, pues lo que estamos planteando, este principio que estamos planteando, pues viene de este diagrama, jóvenes, viene de este diagrama, en el cual estoy suponiendo que las condiciones de energía las estoy midiendo por debajo del nivel de aguas freáticas. Por eso les aclaré. Pensemos que tenemos un suelo por debajo del terreno natural y pensemos que tenemos una condición de ese suelo totalmente sumergido por debajo de un nivel de aguas freáticas. Es allí donde podemos medir la carga de presión. ¿Ahora sí? Sí. Profesor. Bien.
Una pregunta. Bueno, claro. hay terrenos, o a mí me tocó una vez un terreno donde no llegamos ni siquiera al nivel de terreno natural y encontramos nivel de aguas freáticas como a un 80, pero no llegamos al terreno de nivel A natural. ver, Eh, de nuevo, es que no, creo que no te entendí. A ver, de nuevo. Ajá, es que en una ocasión, a mí en un trabajo en campo, Sí. nos tocó hacer sondeos, pero no llegamos al nivel de terreno natural, llegamos, o sea, puro relleno, vamos. A 1.80 ya teníamos niveles de aguas freáticas, pero ni siquiera teníamos el nivel de terreno natural. En A ver, esas ocasiones también se puede meter algún piezómetro. a ver, a ver si entendí. ¿Tú hiciste trabajos de exploración, Ajá. pozos o algún sondeo? Fueron 2 pozos y un sondeo. Ok, bueno, hiciste pozos. Ajá. Y el material que encontraste por debajo, a ver, Sí, prácticamente. el material que encontraste por debajo de la superficie del terreno fue material de relleno. Ajá. Pero nunca encontraste el terreno natural. Exacto. Ah, ok, a ver, ya. Lo que pasa que si no encontraste el terreno natural es porque alguien lo quitó. Y después de quitarlo, pues puso ese material de relleno. Ajá. ¿Sí? Y las condiciones del agua, pues tú las tienes allí independientemente que alguien haya quitado ese suelo y después lo rellenó. Ajá. No sé si me estoy entendiendo. Es decir, sí, si lo tomo en cuenta, por ejemplo, imagínate esto, este mismo dibujo, este mismo esquema, en donde estas son las condiciones naturales que tiene el suelo. Es decir, tengo un suelo por debajo del terreno natural y a cierta posición, a cierta profundidad, pues yo tengo el nivel freático. Y un día, por algunas circunstancias, llego y excavo. Imagínate que hago un corte aquí y hago un corte hasta esta profundidad, hasta donde ahorita estoy pensando que tengo el plano de referencia. Imagínate que hago una excavación aquí y quito todo esto. Y después, una vez que quité este suelo natural, le pongo ese material de relleno. Y el hueco que quité lo volví a rellenar con ese material de relleno. Ajá. Y ya después llegas tú y aquí haces tu pozo. Y tu pozo lo haces a esta profundidad. De tal forma que nunca llegaste a encontrar el terreno natural. Pues es obvio, porque estaba más abajo. ¿Sí? Pero la posición del agua ahí está. O sea, yo saco, cuando yo hago la excavación, saco el suelo, la fase sólida. Pero el tirante de agua ahí se queda, jóvenes. La presión de poro ahí está. Sí. ¿De acuerdo? No sé si eso explique tu pregunta o lo que encontraste en el trabajo que estabas haciendo. Sí, porque bueno, de hecho también le marcamos al ingeniero y pues nos dijo que eso era raro porque nunca había tenido un problema así. Ya, bueno. Eso sí se presenta, ¿eh? O sea, eso sí se presenta. O sea, sí puede haber esas condiciones donde ustedes hagan una excavación, ¿de acuerdo? ¿Sí? La excavación se realiza por debajo del nivel. Es más, tan simple. Si este fuese el diseño de una cimentación, miren, si yo aquí quisiera hacer el diseño de una cimentación y el proyecto me dice el sistema de pisos de tus sótanos, porque estamos metiendo sótanos, está por acá abajo, ¿sí? Y tienes que hacer una excavación por debajo del nivel de aguas freáticas, pues entonces es muy propicio que cuando estés haciendo el banqueo de la excavación, pues te vas a encontrar el espejo del agua, ¿sí? Y que si por ahí eso te da problemas de llevar los trabajos en seco acá abajo, pues a lo mejor lo que vas a hacer es bombear. Y esto lo vas a mantener sin agua siempre y cuando permanentemente estés extrayendo el agua. Pero una vez que dejes de bombear, el agua se va a recuperar, el agua va a recuperar su posición estática. ¿De acuerdo? Sí.
¿Algún otro comentario? ¿Vamos bien? No, sí, todo bien. Ok. Bien, veamos. Entonces, la condición, le repito, ahora sí, ¿cómo podemos establecer entonces si el agua aquí, por debajo del nivel freático, se está moviendo o está estática? Bueno, para eso le repito, basta con instalar 2 piezómetros en diferentes profundidades. Y una vez que se instalen los piezómetros, permitir que trabajen bajo el principio de los vasos comunicantes y esperar a que el nivel del agua interno dentro del conducto adopte una posición totalmente estática. De esa manera podemos establecer cuánto vale la carga de presión al punto de estudio. Si instalamos 2 piezómetros, pues entonces tenemos pauta de medir la carga de presión en ambos puntos. Lo demás ahora simplemente es plantear un plano de referencia. Ustedes pueden plantear el plano de referencia donde ustedes quieran, siempre y cuando el plano de referencia sea el mismo para ambos puntos. De esa manera, no solamente van a conocer la carga de presión, sino también van a conocer la carga de posición al punto dado. Estas dos cargas, la de presión y la de posición, son lo que hemos llamado cargas estáticas o cargas inerciales. Si la suma de la carga de presión en el punto I más la carga de posición en el punto I me dan la carga total estática, y esta carga total estática es la misma que puedo tener, por ejemplo, en el punto J, pues entonces estoy diciendo que las condiciones hidráulicas del agua aquí están en equilibrio. Y si están en equilibrio, pues entonces no existe flujo de agua. ¿Vamos bien? Si no hay flujo de agua, simplemente no hay cantidad de movimiento. Y si no hay cantidad de movimiento, no hay fuerza de filtración. Pero el hecho de que no exista flujo de agua no quiere decir que no exista presión de poro. Presión de poro sí la hay. A la presión de poro le hemos llamado carga de presión. Es decir, esta carga sí existe. Lo que no existe en la condición de pensar que no hay flujo de agua, pues es carga de movimiento. ¿Se entiende? Sí. Ahora bien, ¿cómo se establece que las cargas hidráulicas aquí están en equilibrio? La única forma de pensar que esto está en equilibrio es que si instalamos 2 piezómetros en diferentes puntos y permitimos que el agua ascienda a través del principio de los vasos comunicantes, a través del conducto, pues la única manera que esto me determina que las condiciones del agua aquí son estáticas es que en ambos conductos el nivel libre del agua coincida con el nivel freático. Si este espejo del agua en el interior del conducto posicionado en el punto I coincide con la posición del nivel de aguas freáticas, y esto mismo pasa con el piezómetro instalado en el punto J y el espejo del agua coincide con el nivel freáticas, eso me está diciendo, jóvenes, que por debajo de las condiciones de sumersión que tiene el suelo,
las presiones hidráulicas en cualquier punto, ojo, estoy hablando de presiones hidráulicas totales. ¿De acuerdo? Si las presiones hidráulicas totales son las mismas, pues entonces, jóvenes, a eso lo llamamos una condición incipiente de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Podría repetir condiciones de qué? Condiciones incipientes de equilibrio. Gracias. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. A ver, se los explico. Es algo muy sencillo. Miren. Si yo instalé este pisómetro en el punto I y el agua ascendió y se posicionó aquí, exactamente en el espejo del agua, la distancia vertical que hay entre este espejo del agua y la posición del punto, verticalmente hablando, en otras palabras, esta columna de agua, esta, de aquí, desde aquí hasta acá, me está diciendo cuánto vale la carga de presión en el punto I. Si a esa carga de presión le sumo la carga de posición del mismo punto I a un plano de referencia, que en este caso está dado por esto que estamos llamando ZA, la carga de posición siempre se mide. Miren, ambas cargas, tanto la de presión como la de posición, siempre se miden como columnas verticales. De esta manera, no me importa que este conducto haga esto, haga filigranas por acá abajo y haga todo esto. Como si fuese una manguera. Imagínense que ustedes pusieron una manguera aquí y que la punta de la manguera está instalada en este punto y después el cuerpo de la manguera hace un recorrido por acá, después se tuerce por acá, hace por acá y después ya asciende. A mí no me importa la forma que haga la manguera acá. A mí lo que me interesa es dónde se posiciona este espejo y dónde tengo la punta. Porque la distancia vertical es lo que define la carga de presión. ¿Se entiende? Sí. Profe. Es el principio básico, jóvenes, de un tinaco. Si ustedes quieren tener mayor presión en su regadera, no aumentan la capacidad del tinaco. ¿Qué es lo que hacen? Le das más altura al tinaco. Pues si le das simplemente más altura al tinaco y con eso es suficiente. Porque a mí lo que me interesa es la columna vertical. ¿Se entiende? Sí. Bueno, pues a ese principio es lo que hemos llamado carga de presión. Bueno, si el espejo del agua dentro del conducto se posiciona en el nivel freático, esta columna vertical me está diciendo cuánto es la carga de presión. Si la carga de presión se toma como columna vertical, la carga de posición también se tiene que tomar como columna vertical. Pero la columna vertical que hay entre la partícula y un plano de referencia. Es por eso que el plano de referencia siempre es un plano horizontal. De esta manera, esta columna que define la carga de presión, le repito, si el espejo libre del agua está aquí, coincide con el nivel freático. La suma de esta columna que llamamos carga de presión más esta columna que estamos llamando carga de posición, la suma de ambas cosas me dan una carga hidráulica total. Una total en el área hidráulica A. Que en este caso estoy pensando que si el espejo del agua se posiciona aquí, pues entonces la carga hidráulica total es la distancia como columna que tengo entre esta posición y esta posición. ¿Todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Bueno, si hago lo mismo
y determino la carga hidráulica total estática en el punto J, y la carga hidráulica total en el punto J queda determinada por la carga de presión, pero pensando lo mismo, que el espejo libre del agua dentro del conducto coincide con la posición del nivel de aguas freáticas, es decir, que este espejo no esté posicionado aquí, sino esté posicionado acá arriba. Si es así, entonces esta es la columna que define la carga de presión en el punto J. Si a esa carga de presión le sumamos la carga de posición en el mismo punto J con respecto al mismo plano de referencia, que aquí estamos llamando ZB, porque estamos llamando la carga de posición al área hidráulica B, pues entonces la contribución de la carga de presión más la carga de posición me darían una carga hidráulica total, que es la carga hidráulica total en el punto B, que en este caso específicamente estaría dada por la columna total que iría entre este espejo del agua, porque estoy pensando que allí se posicionó el espejo del agua dentro del piezómetro. Y sería entonces la columna que va entre este espejo y el plano de referencia. Como esta columna total sería la misma que esta, pues entonces estamos diciendo que las cargas hidráulicas totales en el área hidráulica A, que es donde tengo el punto I, y la total en el área hidráulica B, que es donde tengo el punto J, son iguales, pues entonces decimos que es una condición incipiente de equilibrio, y a esa condición le hemos llamado una condición hidrostática de presiones. ¿Ahora sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, que Bueno, pues entonces, ya entendiendo esa condición, ahora sí, ¿qué pasa, por ejemplo, o qué pasaría si en los piezómetros instalados los espejos del agua no coinciden con el espejo del nivel freático? ¿Qué me está diciendo eso? ¿Que hay movimiento? Pues que hay movimiento. Eso, nada más de establecer eso me está diciendo que existe movimiento del agua. Y entonces, eso me está diciendo que no solamente existe carga de presión, lo que llamamos presión de polo, sino que también existe carga de velocidad asociada al movimiento. Y si hay movimiento, hay fuerza de filtración. Y si hay fuerza de filtración, entonces a eso lo llamamos pérdida de energía. Bueno, así lo llamó Bernoulli. A decir verdad, no es pérdida de energía. El principio básico dice que la energía no se pierde ni se destruye. De tal manera que eso que Bernoulli llamó pérdida de energía simplemente es energía que ya no va a estar en el agua. Y si la energía ya no está en el agua, entonces ¿en dónde está? En el suelo. En la fase sólida. Y es lo que me interesa a mí. A mí lo que me interesa es determinar la energía en la fase sólida. Claro, que tiene que ver con la transferencia de la energía del agua a la fase sólida asociada a la cantidad de movimiento. Ahora sí, pues entonces, una representación de las cargas hidráulicas que puede ser, por ejemplo, vistas en este diagrama. Ahora sí. Bien, antes de meterme en este diagrama nuevamente, pues vamos a resumir un poquito lo que acabamos de platicar y de lo que acabamos de explicar. Entonces, muy rápido, el resumen. El principio de conservación de la energía en un suelo está basado en el mismo principio de conservación de energía
de un líquido que se pueda mover a través de un conducto. Ese principio queda establecido bajo el principio de Bernoulli. Bernoulli dice que el principio de conservación de energía es algo que siempre se cumple en dos puntos diferentes de moléculas de agua dentro de la misma masa líquida. De tal manera, ¿sí?, que Bernoulli establece lo siguiente: para que exista el principio de conservación de energía, ¿sí?, la carga hidráulica total en un punto I tiene que ser igual a la total en un punto J. Bien, olvídense de este término. Ahorita olvídense de este término. Ya explicamos el concepto de que si estas dos cargas totales son iguales, entonces en esa condición el agua está estática. Si yo me olvido de este término y no existe este término y existe esta igualdad, entonces esta condición, pues simplemente, ¿sí?, es esta. Si la carga hidráulica total estática, que tiene que ver con la contribución de su carga de presión más su carga de posición, es igual a la carga hidráulica total del punto J, que tiene que ver con la contribución de su carga de presión y su carga de posición, son iguales, a esta condición le hemos llamado una condición de presiones estáticas. En esta condición no hay flujo de agua. ¿Vamos bien? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, Sí, profe. si las cargas hidráulicas totales, permítanme un momento. Bueno. Bien, perdón, jóvenes. Bien, veamos. Si las cargas hidráulicas totales en esos mismos puntos, las estáticas, si las estáticas en esos mismos puntos son diferentes, entonces en esas condiciones estamos hablando de que sí hay movimiento del agua y consecuentemente sí hay flujo de agua. Para que el principio de conservación de energía permanezca en estas condiciones, pues entonces en uno de esos puntos de comparación, donde estamos haciendo la comparativa de las cargas hidráulicas totales, para que el principio de conservación de energía se siga conservando, pues entonces, jóvenes, a las cargas hidráulicas totales, que en ese momento son diferentes, para que yo las pueda hacer iguales, necesito que a una de ellas o le quite o le sume lo que hemos llamado la pérdida de energía, y esta pérdida de energía tiene que ver con la cantidad de movimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Lo podría repetir, por favor? A ver, de nuevo. Si las cargas hidráulicas estáticas en dos puntos de comparación dentro de la masa líquida son iguales, las estáticas, me estoy refiriendo a la contribución de la carga de presión y la carga de posición. Si esas contribuciones de cargas hidráulicas totales son iguales en dos puntos diferentes, entonces, jóvenes, la masa líquida está en equilibrio y no hay flujo de agua. Pero si esas mismas cargas estáticas son diferentes, entonces esa diferencia ya modifica el principio de conservación de energía.
Aquí el principio de conservación de energía se está cumpliendo, aquí sin ningún problema. Aquí no se cumple. No se cumple porque estamos diciendo que son diferentes. La única manera que podemos cumplir el principio de conservación de energía en estas condiciones es que esta diferencia que estamos planteando entre las cargas hidráulicas totales en ambos puntos se equilibre bajo un principio que llamamos pérdida de energía. De tal manera que para buscar la igualdad en la energía cinética del agua, ¿sí?, necesito o sumarle o restarle la pérdida de carga para que el principio de conservación de energía se siga conservando. ¿Ahora sí se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, Bernoulli establece lo siguiente. La carga hidráulica total en un punto cualquiera de un líquido, cuando se está moviendo, cuando el agua se está moviendo o cuando el líquido se está desplazando, la carga hidráulica total se estima como la contribución de estas tres cargas. En el caso muy específico de una tubería, a la carga de posición la llamamos columna vertical Z, simplemente. A la carga de presión, pues es la energía que se debe al peso propio de la masa líquida y comúnmente la calculamos como el producto del peso específico del agua por la columna de agua que estamos midiendo en el piezómetro. Y la carga de velocidad tiene que ver con la aceleración. Y la aceleración, pues, tiene que ver con la velocidad al cuadrado. En otras palabras, una velocidad al cuadrado, esto significa aceleración. La aceleración del movimiento en relación a la aceleración de la gravedad, pues eso me da una carga que hemos llamado carga de velocidad. De esa manera es así como Bernoulli establece que la carga hidráulica total en cualquier molécula de un líquido que se está moviendo, pues es la contribución de su carga de posición más su carga de presión vista como columna de carga o columna de agua, más su carga de velocidad. Bien, Bernoulli establece lo siguiente, que si tú puedes sacar las cargas hidráulicas totales en dos regiones de flujo diferentes, que es lo que estamos planteando aquí, la región de flujo en la sección A y la región, perdón, si podemos plantear las cargas hidráulicas totales en dos áreas hidráulicas diferentes, como es el caso, el área hidráulica de la sección A y el área hidráulica de la sección B, y podemos estipular esas cargas hidráulicas totales que aquí vienen ya dibujadas. Por ejemplo, pensando, voy a hacer un poco más grande este dibujo. Ahora sí, si estoy analizando la carga hidráulica total en la región, perdón, en el área hidráulica A, donde tengo posicionado el punto I y en donde coloqué este piezómetro, y ahora pensemos, jóvenes, ahora pensemos que el piezómetro se posiciona aquí. Aquí está el espejo libre del agua, la superficie libre del agua dentro de ese piezómetro. Olvídense, jóvenes, de la marca negra. Estoy hablando de esta marca azul. Si es así, entonces, jóvenes, como este espejo del agua no coincide con el espejo del nivel freático, pues eso ya nada más, por sí solito, me está diciendo que aquí el agua se está moviendo. ¿Vamos bien? Ahora lo que necesito es establecer la carga hidráulica total en la región, perdón, en el área hidráulica A. Para esto, le repito, pues planteamos un plano de referencia, medimos la carga de posición al plano de referencia, con el piezómetro instalado, medimos la columna de agua
gravitante sobre el punto I, donde tenemos instalada la punta del piezómetro, y estas dos cargas definen las cargas estáticas. De esa manera, tendremos la carga de posición en la región A, más la carga de presión en el área hidráulica A, y en teoría, como existe movimiento del agua, porque eso no es teoría, eso lo estamos comprobando en el hecho de que este espejo no está coincidiendo con este. En ese momento, entonces, tenemos cierta cantidad asociada a la carga de velocidad, que en este caso, hipotéticamente, digamos que es esto. De tal manera que si es así, entonces, la distancia vertical total que hay entre este punto y este punto, que es el plano de referencia, eso define la magnitud de la carga hidráulica total en el área hidráulica A. De igual manera, podemos determinar la carga hidráulica total en el área hidráulica B. Bajo el mismo plano de referencia, pues podemos sacar la carga de posición al área B, hidráulica B. Y lo mismo, si en el piezómetro instalado en el punto J, que es donde tengo el área hidráulica B, ese espejo del agua asciende hasta esta posición, pues entonces toda esta columna gravitante de agua es la columna gravitante B en la región o en el área hidráulica B. De esa manera, a la carga de posición le sumo la carga de presión. Y como este espejo no coincide ni con el espejo del agua y tampoco coincide con el espejo del piezómetro instalado en el punto I, pues entonces eso me está diciendo que el agua de aquí se está moviendo. Por lo tanto, también existe cierta carga de velocidad en el área hidráulica B. El principio de Bernoulli establece lo siguiente: las cargas hidráulicas asociadas a la velocidad son constantes, es decir, la magnitud de la carga de velocidad en la región A va a ser igual que la magnitud de la carga hidráulica de velocidad en la región B. De esa manera, la carga hidráulica total, tanto en la región A, que está dada por esta columna desde aquí hasta acá, y la total en la región B, que está dada por esta columna desde aquí hasta acá, en ese diagrama son diferentes, que si yo trazo una línea horizontal a partir de la parte superior de esta columna total, y esa línea horizontal es esta línea punteada que está con rojo, que me define que entre este nivel que está determinando la carga total en la región B es diferente a este nivel que me está definiendo la carga hidráulica total en la región A, pues entonces esta diferencia de energía es lo que estamos llamando pérdida de carga, o es lo que llamó Bernoulli pérdida de carga. Y en este momento, la suma de esta pérdida de carga más esta carga hidráulica total en la sección A, la suma de ambas equilibra a esta. ¿Es así o no? Sí. Bueno, pues entonces, en ese momento, ¿sí?, la suma de la transferencia de energía más la carga hidráulica total en un punto tiene que equilibrar a la carga hidráulica total del otro punto. En ese momento, pues ya se conserva el principio, o en ese momento se cumple con el principio de conservación de energía. ¿Ahora sí se entendió el principio? Sí.
Sí, profe. Bien, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, Inge. No, Inge. Bien. Pues vamos a dejar hasta aquí, jóvenes. Ya terminó su clase. La siguiente clase continuamos con esto para poder aplicar ahora sí, jóvenes, a lo que es la ley de Darcy. ¿Sí? Si no tienen dudas, entonces, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. ¿Sí? Sí. Cuídense, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe.